Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que estés enterado de los próximos resúmenes que estaré subiendo en el canal. Además de avisarte que este video contiene... Ahora sí, comenzamos. El capítulo comienza en un casino. Conocemos a un chico que se encuentra caminando mientras observa a los demás jugadores, analizando pequeños patrones, logrando descubrir a qué se dedican, el salario y cuántas veces han ido al casino, hasta que se encuentra con un señor que lo apuesta todo y termina perdiendo, haciendo que como premio de consolación le den una cena lujosa y un cuarto VIP, para poco después ver que todo lo que hizo lo estaba exponiendo en una reunión con el presidente del casino. Al terminar su presentación, uno de los socios le pregunta cuál es el objetivo de la empresa, y como es obvio, es el de ganar dinero, pero nuestro protagonista comenta que si el jugador se va feliz, puede regresar haciendo ganar mucho más dinero al lugar. Poco después de terminar la reunión, nuestro protagonista conversa un poco con su compañero que lo invita a comer, pero él no puede debido a que ya tiene planes. En ese momento sale el presidente del casino que los felicita, además que les pregunta a nuestro protagonista si tiene algún pasatiempo, para poco después observar cómo el jugador de hace un momento vende su auto para obtener mucho más dinero y regresar a jugar. El presidente le entrega una tarjeta a nuestro protagonista y le dice que lo busque cuando tenga tiempo. Más adelante, Lee Dong-jin encuentra su auto destrozado, que lo deja un poco sorprendido. Ya en la estación de policía investiga las grabaciones, pero no se puede observar el rostro del agresor. Mientras que el detective le pide sus datos, descubrimos que su trabajo es observar a las personas, enfocándose en pequeños patrones, costumbres, detalles que pasan inadvertidos a simple vista, descubriendo muchas cosas de las personas. En otras palabras, sería siendo un analista de datos, haciendo un ejemplo con las personas que se encontraban atrás de ellos, ya que empezaron a discutir. Nuestro protagonista logra observar el desgaste de la ropa por el mismo detergente, además que ambos tienen pelo de perro y el mismo hábito de limpiar la boquilla de la botella después de tomar, descubriendo que son hermanos. Y si fuera poco, aparece la madre de ambos para llamarle la atención. Más adelante, el detective y nuestro protagonista quedan en investigar quién fue la persona que destruyó su auto, para así pasar a otra escena, donde al parecer han detenido a alguien. En ese momento, al oficial le entra una llamada, con quien tenía una cita, pero la termina cancelando ya que estaba demasiado ocupado, haciendo que Lee Dong-jin termine comiendo solo. Más adelante, nuestro protagonista toma el tren y adentro de él se encuentra un tipo molestando a una chica. Ahí es donde conocemos a Park Mi-young, nombre que se le hace conocido a nuestro protagonista, poniendo atención en la escena. Al verla un poco mejor, empieza a recordar a alguien y así damos un salto al pasado, cuando él estaba en el colegio. Al parecer se llevaba bien con sus amigos y vemos a una chica solitaria comiendo, chica de la cual nuestro protagonista está enamorado, pero a ella le pasaba algo, ya que sucedían cosas extrañas en la escuela y todos la culpaban. Retrocediendo otro poco más en la historia, en un día tormentoso, nos ponemos de momento en los pies de Kim Jong-hyuk, que estaba perdida en sus pensamientos, recordando su infancia. Mientras jugaba con sus amigas, uno de los niños le hizo una travesura, para después salir corriendo y caer en el desagüe, terminando con lesiones. Poco después, con ella un poco más crecida, otro chico se le acerca y le deja un obsequio, para después salir en bicicleta y sufrir un accidente. Y todavía tiempo después, uno de sus compañeros de escuela, del cual al parecer se gustaban, pero nunca habían conversado, hasta que ese día el chico le entrega sus notas, comentándole que se mudará a Seúl, ya que entrará a la universidad, pero justo antes que él pudiera declararse, cae desmayado. Esto debido a que sufrió un piquete de una avispa, algo extraño ya que era invierno. Afortunadamente el chico logró recuperarse y se terminó yendo a Seúl. Ya después en la escuela, sus compañeras le empiezan a cuestionar, pero en ese momento aparece un chico que la defiende simplemente para que dejen de molestarla, entregándole una bebida. Más adelante, Park Mi-young se encuentra comiendo con su padre, que le entrega un sobre con dinero en lugar de regalo de cumpleaños. Ahí nos enteramos que la madre de ella perdió la vida cuando Park Mi-young nació, haciendo que la protagonista se sienta un poco culpable con su padre, comentando que debido a que ella cumple años ese día, no puede guardar luto. Pero él le dice que no importa, ya que ella es más importante y que su madre estaría de acuerdo. Al día siguiente, todos los chicos terminan enfermándose, haciendo que sus compañeras empiecen a creer más los rumores que ella es una bruja y que si están cerca o están enamorados de ellas, cosas malas pasarán. Así es como volvemos nuevamente al día lluvioso. Aparece el mismo chico que le entregó la bebida anteriormente, ya después de haberse curado. Él le dice que la acompañará a casa, ya que van en la misma dirección, aunque ella un poco reacia acepta, para más adelante contarle que él
sino en dirección contraria, pero que quiso acompañarla, además de enterarnos que todos los chicos estaban enamorados de ella, debido a que habla muy bien el inglés, y que según los rumores, se enfermaron por eso, ya que ella tiene una maldición. En ese momento, un autobús se va acercando a toda velocidad y parece que sucederá algo, pero el autobús simplemente pasa a un lado, pero él utiliza su paraguas para cubrirse. Después de eso, él entrega la misma y se le declara, para después de eso irse en dirección a su casa. En ese preciso momento empiezan a caer rayos y se ve que uno cayó cerca. Al día siguiente nos enteramos que el mismo chico había perdido la vida a causa del rayo que cayó. Desde ese día, ella empezó a dejar de hablar menos. Más adelante, Lim Dong-jin se encuentra en la biblioteca conversando con sus compañeros y empiezan a hablar sobre Park Min-yoon y su maldición, aunque nuestro protagonista intenta ser un poco más empático y lógico, así que la defiende. Tiempo después, él se encuentra buscando las baterías en su casa, sin poder encontrarla, teniendo que ir su madre. Y como buena mamá que se respeta, la encuentra como por arte de magia. Y así damos otro salto con Lim Dong-jin y sus compañeros en el parque. En ese momento, un chico se le acerca a Park Min-yoon entregándole una bebida, y cuando está a punto de declararse, ella se levanta, yéndose del lugar, dejando un poco triste al chico. Más adelante, Lim Dong-jin se encuentra tomándole fotos a sus compañeros, pero observa a lo lejos a Park Min-yoon, tomándole unas fotos sin que ella se dé cuenta. Pero de pronto aparece uno de sus compañeros cargando al chico que había hablado con Park Min-yoon anteriormente, ya que tenía una herida en la pierna, rompiendo con el buen ambiente del lugar. Después de eso, los accidentes seguían pasando a los chicos que se acercaban a ella, y poco tiempo después, todos se empezaron a alejar, dejándola sola. Mientras ella ingresaba a su salón de clases, escucha a su compañera hablar sobre el rumor de que ella es una bruja. Más adelante, si volvemos nuevamente a la escena donde Lim Dong-jin la observa. Ese día hacía mucho sol y como siempre, ella se terminaba sentando para comer en la banca, a pesar de que el sol la molestara. Así que el protagonista decide ir con su madre, que es la presidenta de la asociación de padres, para pedirle dinero y así colocar un parasol en esa área, todo con el pretexto de que quiere evitar el cáncer de sol. Así que su madre acepta un poco a regañadientes. Volviendo con Park Min-yoon, se encuentra haciendo tarea y su padre le interrumpe para preguntarle si todo está bien y cómo le va en la escuela, teniendo que mentir para que su padre no se preocupe, diciendo que todo le va bien, que tiene súper amigos, entre otras cosas. Poco tiempo después, ella se sorprende un poco ya que colocaron el parasol justo donde ella comía, mientras nuestro protagonista la observa de lejos. Así damos un salto de tiempo. Park Min-yoon se ha mantenido alejada de todos sus compañeros, intentando ser una sombra. Pero un día un chico se le acerca, diciendo que no debería de estarse culpando por lo sucedido, además de que él los vio juntos, y que simplemente debería de culpar al clima, a lo que ella simplemente le pide que pare, yéndose del lugar, aunque él no se daría por vencido ya que la seguiría, pero al final como ve que no logra nada, decide irse. Pero lamentablemente en ese momento, un cable se suelta haciendo que el chico se electrocute, volviendo nuevamente a la escena donde todos están presentando sus respetos con el chico que perdió la vida. Mientras todos regresan a clase, ella se queda afuera observando todo y toma la decisión de irse, mientras nuestro protagonista la observa desde el salón. Él queda un poco disgustado porque después de ese día ya no volvió a clases y él jamás pudo hablar con ella, a pesar de que él estaba enamorado. Así damos un salto de tiempo, cuando el papá de Park Min-yoon la recrimina por haber dejado la escuela sin previo aviso, pero al no recibir respuesta, él decide ir al lugar para saber qué sucede, encontrándose con una de sus compañeras que le cuenta lo sucedido, dejando en shock a su padre ya que él no sabía nada. De vuelta en la escuela, el padre recoge las cosas de su hija, mientras él derrama unas lágrimas de impotencia, ya que no puede hacer nada. Al salir de la escuela, se encuentra con nuestro protagonista que estaba limpiando la banca, ya que las personas habían escrito cosas malas sobre la chica, y prometiéndole que hará lo posible por limpiar el nombre de ella, ya que es imposible que Park Min-yoon tenga una maldición, a lo cual el señor le agradece por sus palabras, aunque no tengan mucho sentido, ya que es la primera persona que no ve con ojos maliciosos a su hija. El tiempo ha pasado y ella sigue aislada en su casa, pensando que todo pasará, pero lamentablemente es todo lo contrario, ya que los rumores han llegado incluso a todo el pueblo, tanto que los adultos creen en eso, haciendo que el padre tenga que defender a su propia hija. Ya de vuelta en casa, el señor encuentra a su hija con unos gatos. Ella ahí le pide alimentos para los gatitos, a lo que el padre le pide que mejor corra a los gatos, ya que son de mala suerte, para después de eso dar un salto y verlo intentar comprar comida para gatos en la tienda de la madre de nuestro protagonista. A pesar de que en ese lugar no venden eso, ella decide darle uno que nuestro protagonista había comprado, así volviendo después a su casa, entregándole la bolsa de comida a su hija, haciendo que ella vuelva a sonreír. Así el tiempo ha pasado y los chicos se gradúan. Y la compañera que había hablado con su padre y a la vez había ayudado a esparcir el rumor, le lleva su anuario y unas flores, justo cuando nuestro protagonista también iba a hacerlo, pero ella no se atreve a tocar la puerta y se va. Nuestro protagonista se acerca un poco tímido
Pero justamente cuando iba a dejar las flores, Park Min-yoon sale, haciendo que nuestro protagonista tenga que salir rápidamente de ahí. Ella toma el anuario y ve las fotos. Más adelante, cuando están comiendo, su padre le comenta que sería mejor que ella estudie, para que así pueda ingresar a la universidad, comentándole que se mudarán a Seúl si lo decide hacer, y que venderá todo. Ahí nos enteramos que el padre tiene dentitis, y que no se ha tratado ya que no tiene mucho dinero, pero que si tienen buena cosecha y logran vender todo, irá al dentista cuando vayan a Seúl. Así que ella nuevamente retoma sus estudios. En la mañana siguiente, ella decide acompañar a su padre para ayudarlo a sembrar, ya que debido a ella está peleado con todos y nadie quiere ayudarlo. Todo parecía perfecto, un día tranquilo, padre e hija. Pero en ese momento aparece una serpiente que la muerde, haciendo que ella se desmaye. Cuando ella logra recuperar la conciencia, descubre que su padre está tirado en el suelo, descubriendo que el padre había succionado el veneno, pero debido a su enfermedad, el veneno había entrado en su torrente sanguíneo. El padre le insiste que vaya al doctor, pero ella no quiere dejarlo solo. Lamentablemente, el padre muere. Y nuevamente el rumor sale a flote, diciendo que ahora la maldición de esta chica terminó acabando con su padre. Poco tiempo después, ella decide irse del pueblo, como si fuera una fugitiva, para nunca más volver. Y es así como volvemos a la actualidad, cuando Park Mi-yoon está siendo molestada por un chico. Cuando ella sale del vagón del tren, nuestro protagonista sale rápidamente atrás de ella, siguiéndola desde lejos sin que ella se dé cuenta. Pero por un momento él la pierde de vista, y cuando estaba a punto de rendirse, la vuelve a encontrar alimentando a unos gatitos. Él se esconde y la escucha a lo lejos, entendiendo que ella se encuentra triste, ya que siempre ha estado sola, dejándolo pensativo, esto debido a que él esperaba que tuviera una buena vida, donde sea que ella estuviera. Además, desde que hace bastante tiempo, él quería volver a verla. Pasa un rato y él aún la sigue hasta donde ella vive. Al día siguiente, él observa los videos que tomaron de la noche anterior en el tren, dándose cuenta que el chico que la molestaba había sufrido un paro cardíaco, dejando sorprendido a nuestro protagonista, ya que parecía que la maldición era verdad. Más adelante, él se encuentra con su amigo. Tomando unos tragos, él empieza a hablar sobre las casualidades, como la ley de Murphy, preguntando si de verdad existen esas leyes, y si hubiera una persona condenada a esa maldición toda su vida, refiriéndose a la de tener mala suerte por siempre, diciendo que es la ley de la muerte la que sigue a Park Mi-yoon, y que si conocieran las reglas podrían salvarla, para después preguntarle a su amigo si cree en las brujas, terminando con el episodio. Y es así como volvemos a la actualidad. Nuestro protagonista diría que ninguna de esas es la razón por la que él decidió estudiar eso, comentando que él tiene un problema de vida que debe resolver, y esta es la razón por la que él está ahí. Algo que deja sorprendido a todos, incluido al profesor. Pero antes de que pudieran seguir con la conversación, son interrumpidos debido a un chico, al que se le caen sus libros, llamando la atención de todos. Ahí conocemos que su nombre es Kim Jong-hyuk, comenzando con el episodio titulado Conciencia. Poco después, él estaría comiendo con sus compañeros en la escuela, percatándose que Kim Jong-hyuk estaba comiendo solo, además de que sus compañeros agregarían que siempre lo ha hecho. Ahí nuestro protagonista recordaría a Park Mi-yoon yendo a comer con él. Él se presentaría, pero Jong-hyuk no estaría muy interesado de hablar con él, levantándose de la mesa y yéndose, dejando a nuestro protagonista solo. Poco tiempo después, Lee Dong-jin lo encontraría mientras él trabajaba, pidiéndole que lo espere un momento ya que tenía algo que darle, resultando ser una bolsa de papas que su mamá le dio. Tiempo después, nuestro protagonista invitaría a comer a Jong-hyuk, y él, ya un poco cansado, le preguntaría qué es lo que quiere de él, ya que cuando una persona ignora a otra, es porque quiere que lo deje en paz, diciéndole que no quiere hacerle daño, pero lo hace sentir incómodo. Ahí nuestro protagonista le diría que le recuerda a alguien, y cuando él la conoció no pudo hacer lo mismo, ya que no fue lo suficientemente valiente como para hablar con ella, y no quiere cometer el mismo error, disculpándose con él por hacerlo sentir incómodo. Así, ambos terminarían comiendo en el mismo restaurante, aunque en diferentes mesas, siendo esto un pequeño avance para la amistad entre ellos dos. Ahí el chico le preguntaría cuántos trabajos de medio tiempo tiene, y que si lo hace por dinero, o porque su familia es pobre, y nuestro protagonista diría que esa no es la razón, sino más bien porque quiere que una persona en particular tome el CSAT, siendo esto un examen para ingresar a la universidad. Ahí nuestro protagonista se empezaría a poner su mandil, comentando que también trabaja en ese lugar, dejando sorprendido al chico ya que no se esperaba eso. Damos un salto de tiempo y las vacaciones han llegado. Lee Dong-jin le preguntaría a Jong-hyuk qué es lo que hará en esos días, y él le respondería que buscará un trabajo de medio tiempo, y nuestro protagonista le preguntaría si no quisiera trabajar con él, a lo que el chico aceptaría, y así ambos se volvieron amigos. Bien lo dice el dicho, el que persevera alcanza. Poco tiempo después, nuestro protagonista regresa a su pueblo, llegando a la tienda de su madre, que al verlo se pone demasiado feliz. Pero él diría que ya es una persona grande, haciendo que su mamá se disguste un poco, ya que ahora, como cualquier joven, rechaza los besos de ella. En ese momento, nuestro protagonista le daría un beso, mostrando la gran conexión que tienen ambos.
Más adelante, ellos están almorzando. Allí él le diría que tuvo un trabajo de medio tiempo, algo que sorprendería a su mamá, ya que si necesita dinero, se lo hubiera pedido, ya que quiere que se concentre en sus estudios. Además, nuestro protagonista le diría que conoció un nuevo amigo, comentándole que no habla mucho y tampoco es sociable, pero que puede confiar en él. Es el clásico tipo de persona que te atrae como si fuera un imán, además de que le recuerda a alguien. Ahí él le diría que sacó 4.3 en el examen, algo que molestaría a su mamá ya que no entendía bien, pensando que eso es una mala calificación, haciendo reír a Lee Dong-jin porque en realidad es todo lo contrario. Después de almorzar, él regresaría a su cuarto encontrando la cámara y sus viejas fotos, viendo aquella que le tomó a Park Min-young. En ese momento su mamá llegaría y le diría que regresara al trabajo, así que debe de pedir comida, además de saludar a algunos vecinos, pero nuestro protagonista diría que ya tiene planes. Más adelante, mientras ellos conversan, saldría el tema de la bruja, haciendo que nuestro protagonista le pregunte a su madre cómo es que sabe eso. Ahí él se enteraría que el padre de Park Min-young había fallecido, comentando la madre que un integrante del pueblo fue a consolarla, pero de vuelta a casa se encontró con un jabalí, lo que extrañó a todos ya que no es posible encontrarse con un jabalí salvaje, fortaleciendo el rumor de la bruja. Pero ese comentario haría enojar a nuestro protagonista, que le preguntaría a su madre cómo es posible que ella pueda creer eso. Allí la madre le diría que cómo es posible que tantas personas sufran accidentes o pierdan la vida, solo en ese pueblo. Pero nuestro protagonista empezaría a decir que todo es estadística, diciendo que en Seúl 247.000 personas perdieron la vida el año pasado, lo que significaría que en un promedio de días fueron 677. Por cada 500 personas que pierden la vida, de cada 100.000, en resumen sería 5 por cada 1000. Y en la escuela a la que él estudió eran 1200 estudiantes, diciendo que eso significa que 5 a 6 personas morirían, pero que en los últimos 3 años solamente sucedieron 2. En otras palabras, todo solo es una coincidencia, convenciendo a su madre por esas palabras. Allí, él tomaría una bolsa y se prepararía para salir de la casa, aunque su madre le diría que ella ya se ha ido, refiriéndose a Park Min-young. Así damos un salto al pasado, donde todo el pueblo está haciendo una junta para decidir qué harían con ella. Así todos decidieron que ella debía irse. Pero rápidamente volvemos con nuestro protagonista que saldría corriendo en dirección a la casa. Ya estando en el lugar la encontraría vacía. Él la buscaría por un momento, pero no estaría ahí. Además de mostrarnos que algo que llevaba en la bolsa era un informe sobre las tasas de fatalidad, siendo esto un tipo de reporte sobre la negación de existencia de la bruja. Pero nuestro protagonista diría que nuevamente llegó tarde. Ahí el impotente simplemente se quedaría sentado, rompiendo en llanto. Ya de vuelta en la ciudad, el profesor estaría haciendo una lista para poco después llegar nuestro protagonista. Allí él le preguntaría el por qué estudia tanto, ya que los estudiantes de primer año se deben de preocupar por otras cosas en lugar de estudiar, ya que al regresar del servicio militar se les olvidará todo, así que tendrán que volver a empezar desde cero, diciendo que no le gusta eso, ya que los tipos que estudian demasiado al final se terminan yendo sin voltear atrás, aunque Lee Dong-jin le diría que él no huirá, así que el profesor le preguntaría entonces si la bruja del informe es un personaje ficticio. A lo que nuestro protagonista le explicaría que en realidad no, que simplemente es una chica que está siendo mal interpretada. Allí diría que le gustó su informe, ya que muestra estadísticas sobre todo lo que sucede, accidentes, fallecimientos, etc. Pero que está mal, ya que él aplicó estadísticas selectivas. En otras palabras, es que antes de iniciar ya había concluido que ella no era una bruja. Ahí le daría la lista de unas cosas que él debía de investigar, para así obtener una respuesta certera. Así, él empezaría con su investigación, descartando cada idea, y llegando a la conclusión final que ella es una bruja. Así, él se desplomaría, siendo encontrado por Jong-hyuk, que lo escucharía mientras él se desahoga. Tiempo después, Jong-hyuk estudió para volverse policía, y él se volvería un minero de datos. Y Jong-hyuk al final se terminó convirtiendo en detective. Ambos tenían demasiado trabajo y se veían muy pocas veces. Así pasamos a otra escena con la madre de nuestro protagonista, que se encuentra en el hospital. Un poco triste, al parecer se ha enterado de algo, para más tarde llamar a Dong-jin, que estaba saliendo de su trabajo. Ahí ella le comentaría que está enferma y que el doctor le dijo que estaba demasiado grave, recomendándole ir a Seúl a ver al doctor, dejando a nuestro protagonista un poco pensativo, que poco después le diría que todo saldrá bien. Así pasamos a otra escena donde nuestro protagonista ya se encuentra en el hospital, encontrando a su madre probándose una peluca, enterándonos que la enfermedad empeoró rápidamente. Ella le preguntaría cómo luce y nuestro protagonista le diría que se ve hermosa, además de preguntarle si le llevó eso que le había encargado, para así pasar a otra escena, donde ambos están solos fuera del hospital, resultando ser lo que la mamá le pidió eran unas bebidas. Allí nuestro protagonista le preguntaría si hay algo más que pueda hacer,
y ella le diría que a él le gustaría viajar por el mundo, haciendo que nuestro protagonista le comente que cuando se mejore no solo la llevará a viajar por el mundo, sino hasta el espacio. Allí ella diría que le hubiera gustado ir a la iglesia más a menudo, y que es curioso las cosas que empieza a pensar cerca de su final, aunque nuestro protagonista le comentaría que está lejos de llegar a su fin, pero su madre decidida le comentaría que deberían empezar a poner las cosas en orden en ese momento, pidiéndole que venda la casa y la tienda, pero nuestro protagonista sigue en negación. Allí ella diría que sería mejor que lo haga mientras siga viva, ya que será más fácil para él, además de que son afortunados, haciendo que nuestro protagonista, un poco disgustado, le digan cómo pueden ser tan afortunados si ella está enferma, a lo que la madre comentaría serenamente que son afortunados porque tienen tiempo, ya que su esposo se fue sin previo aviso. Allí ella le pediría un ataúd decorado coloridamente, además que él ya se lo había prometido cuando era pequeño, recordando que cuando era pequeño vio a una de sus vecinas que había fallecido ser llevada en un ataúd, y él preguntaría qué es eso, y su madre respondería que es algo que utilizan para llevarlos al paraíso. Y nuestro protagonista le preguntaría a su mamá si su padre también tomó una de esas para ir al paraíso, a lo que su madre le respondería que sí, así que ese día nuestro pequeño protagonista le prometería que le conseguiría uno lleno de flores, para que así vaya al paraíso, diciendo que cuando vaya a ver a su padre, lo verá en un palanquín decorado con flores, preguntándole si cumplirá ese sueño. Y nuestro protagonista, entre lágrimas, le diría que sí. Así pasamos otra escena donde nuestro protagonista está viendo los papeles y los trámites sobre la casa y la tienda, tal y como su madre quiere. Allí él diría que la casa no la quiere poner a la venta. Además de eso, se enteraría que su madre había comprado la casa de Parmillón. Así damos nuevamente otro salto donde él está con su madre y le pregunta sobre la casa. Allí ella le diría que fue su culpa que ella se haya ido, recordando el momento donde el padre de Parmillón discutía con una persona en el pueblo. Además que las señoras del pueblo comentarían que ella debería de cuidar a su hijo, ya que podría quedar hechizado. Así, mientras ella limpiaba su cuarto, encontró las fotos donde Parmillón aparecía, preocupándole un poco. Así, el día de la junta, cuando tomaron la decisión de echarla, la madre de nuestro protagonista fue quien tuvo la última palabra, ya que ella estaba preocupada por su hijo, debido a la maldición. Así, el día que fueron a verla, todos fueron muy agresivos con Parmillón, a excepción de ella, que se quedó callada. Parmillón simplemente diría que se iría del lugar, sin darles tiempo a ellos que la corrieran, mientras los demás siguen tratándola mal, diciendo que no pueden confiar en ella. Así todos se terminarían yendo, dejándola sola, para pasar más tarde cuando ella se estaba yendo, siendo recogida por la madre de nuestro protagonista. Allí ella se enteraría que prácticamente estaba sola, y no tenía más familia, haciendo que se sintiera mucho peor. Volviendo al presente, ella diría que prácticamente era una niña al igual que él, y la terminó echando del pueblo. Nuestro protagonista le preguntaría si esa es la razón por la que compró la casa, y su madre le diría que sí, ya que esperaba que Parmillón regresara, además que quería pedirle disculpas por haberla echado del pueblo. Así que se sintió aliviada cuando nuestro protagonista le comentó que todo era una coincidencia y ella no era una bruja, recordando que ella regresó a la casa después de haberla comprado, encontrando los papeles que llevó nuestro protagonista. Ella los recogería y los plancharía para después leerlos intentando entenderlos, comentando también que las personas a las que estamos destinadas a ver tarde o temprano vuelven a aparecer, diciéndole a su hijo que en caso que la vuelva a ver, le pida disculpas de su parte. Allí, Lee Dong-jin le agradecería y le diría que la quiere. Así pasamos donde nuestro protagonista junto con Jong-hyuk están buscando una foto de su madre, pero al parecer nuestro protagonista no tomó una foto de ella sola, rompiendo en llanto, para después mostrarnos que su madre había fallecido, aunque le cumpliría su último sueño, ser llevada en un ataúd lleno de flores. Después de eso, nuestro protagonista se encuentra nuevamente en su habitación, encontrando una caja donde estaban todos los papeles que él había dejado en la casa de Parmillón y que su madre trajo de vuelta, percatándose que su mamá había leído su investigación, intentando entenderlo, a pesar que no comprendiera nada de aritmética. Así volvemos a cuando Parmillón estaba alimentando a los gatitos en el primer episodio. Allí nuestro protagonista diría que puede que ella sea una bruja, pero no es un demonio. El capítulo 2 comienza prácticamente con nuestro protagonista diciendo que él quiere comprobar que Parmillón no es una bruja, pero que su informe tenía muchos errores, aunque a pesar de eso el reporte la tachó como una bruja, diciendo que empezará a investigar desde ahí, iniciando por el capítulo número 4, titulado Error de estadística. Así pasamos rápidamente a otra escena donde él se encuentra en su trabajo. Ya en la actualidad, él le había mostrado el trabajo a sus compañeros para que lo analizaran y le dieran su punto de vista. Ellos dirían que desde el principio notaron que estaba mal, esto debido a que al parecer él quería señalar que no era una bruja, pero la señaló como una, a lo que nuestro protagonista diría que lo hizo porque el único factor común en los incidentes era ella, para después mostrarle un mapa de crimen,
donde comenta que la policía se basó en ese mapa para señalar diferentes tipos de crímenes graves y otros no tanto, para así ir recolectando información y al final obtener fechas y datos importantes, logrando que la tasa de criminalidad de San Francisco disminuyera significativamente, haciendo que su compañera le diga que al parecer lo que va a hacer es un mapa de incidentes relacionado con la bruja, y nuestro protagonista le comentaría que la intención es obtener información al respecto de los incidentes que sucedieron alrededor de la bruja, ya que si logran conseguir ese tipo de información podrán predecir incidentes potenciales a futuro. En otras palabras sería, si pueden identificarla, podrán evitarla. El único detalle es que no tienen suficiente información para lograrlo. Así pasamos con Parmi Young, que se encontraba editando un video, que después terminaría subiendo a la red. Allí ella le marcaría que resulta ser una compañera de trabajo. Allí ella le preguntaría si ha comido, pero Parmi Young le diría que ha estado a dieta. Pero Siri le diría que la conoce bien y que sabe que está ahorrando dinero para algo. Allí ella comentaría que está planeando ir a algún lugar, pero Siri le aconsejaría comer, ya que si sigue ahorrando dinero y no come nada, terminará gastando más dinero en el hospital. Y así ambas se despedirían. Más tarde, ella saldría a tomar una taza de té en la terraza, donde nos percatamos que siguió los pasos de su padre y cumplió con su último sueño, que era de poner un huerto en la terraza, mientras observa la ciudad, perdiéndose en sus pensamientos. A pesar de que ella dice estar bien, muy en el fondo se pregunta si es verdad. Así pasamos rápidamente a otra escena, donde una persona estaba revisando un documento. En ese preciso momento llegaría la compañera de nuestra protagonista, que le dejaría caer enfrente de él un libro. Algo molesta, debido a que al parecer le han rechazado el trabajo. El jefe simplemente le diría que no haga nada nuevo, pero ella, un poco molesta, comentaría que está cansada de hacer lo mismo. Allí el jefe le diría que le deje las cosas experimentales para el otro equipo, haciendo que ella le comente que lo único que está logrando es taparle el paso a las demás personas para que así avance, haciendo que su jefe se moleste comentándole que le está enseñando cómo es el mundo real, comentándole que quiere seguir conservando su trabajo por mucho más tiempo, ya que tiene hijos, que le faltan mucho camino por recorrer, y que él también se encuentra atrapado haciendo lo mismo, y que no importa cuánto le cueste a las demás personas, no dejará que lo quiten de ahí. Ella le diría que no tiene ambición, y que los nuevos no aprenderán nada de él, haciendo que él comente que no necesita eso, enseñándole un libro de matemáticas, mientras le comenta que no tiene dinero ni para un tutor, así que le toca a él aprender para enseñarle a su propia hija. Ella simplemente tiraría el libro que le entregó hace un momento y le diría que no la vuelva a buscar. Así pasamos rápidamente con nuestro protagonista, que al parecer ha renunciado. Él se disculparía con su jefe debido a que fue todo tan repentino, mientras su jefe lo intenta convencer para que no se vaya, pero sin éxito. Nuestro protagonista le comentaría que lo vea como un año sabático, pero el jefe simplemente le diría que es muy joven para pensar en eso. Ya un poco más tranquilos, el jefe le preguntaría si está agotado, pero nuestro protagonista simplemente le diría que hay algo que debe de hacer y se arrepentirá si lo deja pasar. Tiempo después, al parecer, él se ha mudado de casa, siendo que al parecer se ha mudado al edificio donde vive Millón. Él pediría ver el departamento de arriba, aunque la encargada le diría que no puede hacerlo ya que está ocupado, así que le da un poco de dinero para lograr convencerla. Allí ella diría que puede intentar buscar la manera de conseguir el permiso para verlo, pero lamentablemente no lo conseguiría. Así pasamos rápidamente a otra escena, donde al parecer nuestro protagonista se está mudando, y al momento que está a punto de cerrar el ascensor, llega el mismo chico que le negó la oportunidad de ver el departamento. Ya dentro del ascensor, Dongjin intentaría conversar con él, invitándolo a comer, aunque no lo lograría. A como es nuestro protagonista, no se rendiría tan fácil, seguiría intentando hablar con él, para así volverse más su amigo. Así que él invitaría a la comida de la tienda, simplemente la pediría, la pagaría y la dejaría ahí, diciéndole que es suya, además de ayudarlo en cualquier cosa, incluso llevándole obsequios. El vecino, ya desesperado, iría a verlo, preguntándole qué es lo que quiere de él, y así nuestro protagonista conseguiría su cometido, entrar a su habitación. Y así, al parecer, él lograría convencerlo para cambiar de habitación, dándole 3 meses de renta y además de pagarle la mudanza. Poco tiempo después pasamos a otra escena donde él estaba revisando el correo de los vecinos para buscar el del parmillón, pero casi sería atrapado por Siri, que le preguntaría si puede ayudarla con algo, pero nuestro protagonista simplemente le diría que va al tercer piso, encontrándose en ese lugar esto. Así es, un lugar para depilación de cuerpo, algo que dejaría un poco extrañada a Siri. Más tarde, ella y Parmillón estaban comiendo juntas e intentaría darle un poco a su amiga, pero nuestra protagonista no quiere comer, diciendo que se siente llena simplemente de verla, dejándonos ver la buena amistad que tienen ellas dos. Más tarde, Parmillón diría como comentario que quiere juntar dinero para irse de viaje, y su amiga le diría que siempre traduce sobre viajes, pero nunca viaja, así que debería de hacerlo. Ahí Parmillón diría que conoció el lugar de sus sueños cuando traducía uno de los videos, siendo este lugar Allstate en Australia. Más tarde su amiga la felicitaría por haber hecho un buen trabajo con el huerto. Parmillón comentaría que el próximo año quiere plantar papas,
a lo que su amiga le preguntaría el por qué no lo hace ese mismo año. Pero ella respondería diciendo que quiere dejarse esa misión para el próximo año para así tener más motivos para vivir. Además de que las papas fue lo último que sembró su padre, pero ya no lo diría triste, sino con una sonrisa. Allí su amiga le diría que se siente alegre debido a que la ve sonreír más seguido, comentándole que deben de vivir diligentemente, apuntándose para irse de viaje con ella. Por otro lado, nuestro protagonista estaba comiendo en una tienda de conveniencia. Allí le hablaría el detective acerca de lo sucedido con su auto, diciendo que han encontrado a un posible sospechoso. Ya estando en la estación de policía le dirían que al parecer esta persona pidió un préstamo y lo perdió todo, haciendo un gran alboroto en el banco, pero que un empleado de ahí mencionaría la empresa en la que trabajaba nuestro protagonista, ya que ellos se habían encargado de crear el sistema para préstamos bancarios. Él investigaría en el sitio web encontrando su foto y así dando con él. Allí nuestro protagonista le pregunta si lo mantendrá en la lista de búsqueda, a lo que el oficial le comenta que él debe de pagar por su crimen, pero podría ayudar a la sentencia si él se entrega, pero no lo ha hecho. Más tarde, él a bajar su auto es abordado por el mismo tipo que destrozó su auto, siendo nuestro protagonista golpeado. El chico que trabaja enfrente iría a ayudarlo, queriendo llamar a la policía, pero nuestro protagonista le pediría que no lo haga. Allí el tipo que lo estaba golpeando le empieza a decir que por culpa de él y su empresa lo perdió todo, ya que él había hecho un préstamo y había sido aprobado, pero de un momento a otro se canceló y él utilizaría ese dinero para pagar muchas cosas, salarios, préstamos, etc. Pero debido a que se canceló, muchos empleados se quedaron sin trabajo. Más tarde, él invitaría a comer a su agresor, mientras nuestro protagonista da datos sobre la comida y la empresa que lo elabora para terminar disculpándose. Ahí el agresor le diría que su familia está rota, diciendo que él duerme en un cibercafé, diciendo que no quería decepcionar a su familia, así que trabajó duro, pero lo perdió todo en un instante, que incluso intentó terminar con todo, pero se arrepintió a última hora, así que decidió buscar a la persona responsable de crear el sistema de préstamos de bancos, siendo ese nuestro protagonista, pero al parecer él lo salvó, refiriéndose a que no llamaron a la policía ya que él debería de pagar mucho tiempo en la cárcel. Ahí nuestro protagonista se disculparía nuevamente, que sabe que no puede consolarlo con eso, pero él no creó el sistema con mala intención. Así pasamos rápidamente a otra escena, donde se encuentra Jong-hyuk, revisando una escena. Al parecer un delincuente se metió a la habitación de alguien y la destrozó. Él le diría a la chica afectada si tiene dónde quedarse, para después llevarla, además de recomendarle en el camino una aplicación para llamar a la policía en caso que se sienta en peligro. Más tarde nuestro protagonista estaría afuera de las instalaciones de policía, esperando a su amigo. Allí él lo invitaría a comer. Mientras iban al restaurante, Jong-hyuk le preguntaría qué fue lo que le pasó en el rostro, y nuestro protagonista le comentaría que él merecía ser golpeado. Ahí Jong-hyuk se disculparía ya que no fue de ayuda en los dos últimos incidentes. Mientras nuestro protagonista decidía dónde ir a comer, le llegaría la notificación a Jong-hyuk sobre un incidente, revisando en su teléfono para después salir corriendo, dejando solo a nuestro protagonista. Jong-hyuk se apresuraría, pero llegaría tarde, descubriendo que la víctima había sido golpeada y se encontraba muy mal. Ahí el padre le reclamaría, ya que se demoró demasiado, haciendo sentir mal a Jong-hyuk. Al día siguiente, nuestro protagonista se reuniría con el presidente del casino. Allí, él le pediría un favor al presidente, entregándole el currículum de la persona que lo había agredido, pidiéndole que le dé trabajo, ya que por su culpa él había tenido muchos inconvenientes. Allí el presidente le diría que es normal que eso pase, y que se andará por la vida haciendo favores a las demás personas que afecte, pero nuestro protagonista simplemente le pediría que le dé un pequeño trabajo en el casino, aunque el presidente comentaría que si va recomendado por él, le daría un trabajo adecuado, diciéndole que despierta su interés, ya que en esos días las personas simplemente se preocupan por sí mismo, y nuestro protagonista está intentando ayudar a alguien más. Más tarde, Park Mi-young se prepara para salir. Poco después, ella estaría alimentando a los gatitos, mientras es escuchada por nuestro protagonista, terminando con el capítulo. El episodio comienza con Lee Dong-jin llegando a su pueblo natal, provocando una gran nostalgia en él, justamente cuando pasa enfrente de la vieja tienda de su madre, recordando aquellos momentos que ya no volverán. Más tarde, él se dirige a interrogar al jefe de la aldea, quien también resulta ser agente inmobiliario. Él empieza a recabar información posible sobre Mi-young y los sucesos ocurridos en la zona donde ella vivía. El jefe de la aldea dirige a Dong-jin hacia el hombre que había sido atacado por el jabalí. Esto debido a que él era la última persona que tuvo contacto con la misma Mi-young. Así que nuestro protagonista organiza una reunión con él, resultando ser un maestro de artes marciales. El hombre recuerda haber visitado a Mi-young para ofrecerle sus condolencias, además de revelarle sus sentimientos, pero él al final no se atrevería y saldría del lugar. Y ya de regreso, él se encontraría con el jabalí que lo persiguió,
sacando una deducción que posiblemente se necesita en solo 10 minutos, estando cerca de Millón. Después de esto, Dongjin se reúne con sus viejos amigos, aunque ellos imaginaban que nuestro protagonista se casaría, y que él los había citado para darles la invitación, aunque en realidad no era nada de eso, ya que las verdaderas intenciones de Dongjin era pedirles ayuda para encontrar información sobre la misma Millón, algo que extraña a sus amigos. Allí él les confesaría que la vio últimamente, y que él tenía la esperanza que ella haya tenido una buena vida, pero en realidad era todo lo contrario, y a pesar de que todos ellos siguieron con su vida, ella no ha podido hacerlo, y que pueden hacer algo para ayudarla. Por eso les está pidiendo la información que tengan, para así poder prevenir los accidentes que parecen ocurrir a su alrededor. Una antigua amiga de Millón, Dahyun, ahora es profesora del instituto, a donde ellos llegaban, y lo lleva al almacén. Allí, Dongjin dedica su tiempo a recopilar datos, imprimir documentos y digitalizar información. Al día siguiente, uno de sus amigos le recomienda a un conocido en común, que estuvo enamorado de Millón en su juventud, y debido a eso sufrió una leve lesión. Dongjin registra entonces un edificio de departamentos, yendo de puerta en puerta, hasta que finalmente da con él. Este era el chico que una vez le regaló las flores a Millón, pero tuvo un accidente al regresar. Él le termina vendiendo un seguro médico, comentándole que lo necesitará, algo que sí termina utilizando. Algo que sí le sirve demasiado en un futuro, pero llegaremos a ese punto más tarde. Después de conocer a otro hombre que ahora trabaja en una obra, tras haberse confesado a Millón, y mientras continúa su investigación entrevista a varias personas que resultaron heridas, aunque algunos no tenían ninguna relación directa con la misma Millón. Para formular una hipótesis, Dongjin mapea los lugares donde ocurrieron los accidentes y mide las distancias entre los hombres y Millón, llegando a reducirla a un radio de 10 metros. Tras analizar los datos, establece un conjunto de reglas, a las que llama las reglas de la muerte, siendo estar en el mismo espacio que ella es peligroso, mantener una conversación con ella es peligroso, conocerla es peligroso, confesar tus sentimientos es peligroso, romper todas las reglas tendrá como resultado la muerte. Más tarde, Dahyun visita a nuestro protagonista, y allí ella admite que fue la quien difundió los rumores sobre Millón acerca de que había sido bruja, y lo hizo debido a que tenía muchos celos. Allí ella le pide a Dongjin que se disculpe con Millón en su nombre, pero él le dice que sería mejor que lo haga ella misma. A través de Eunsil, Dongjin conoce a Ik-jong, pero este niega a recordar el accidente de la picadura de una avispa mientras hablaba con Millón. Después Dongjin visita al empleado de cine, que se desmayó en el metro tras confesarle su amor a Millón. Si no lo recuerdan, fue la persona del primer episodio, la que estaba un poquito indispuesta y le insistía demasiado a la propia Millón. El hombre le cuenta que solía ver a Millón cuando venía sola al cine. Durante la conversación, nuestro protagonista se da cuenta de que según las reglas establecidas, este hombre debió haber perdido la vida, pero sobrevivió. Esto lo llevó a un descubrimiento muy importante, y es que Millón nunca supo su verdadero nombre. Solo lo conocía por su nombre de empleado, Brad, ya que el cine les daba apodos y este chico había utilizado Brad por Brad Pitt. Al darse cuenta de esto, Dongjin revisa la segunda regla, siendo si ella sabe tu nombre es peligroso. Luego de eso, él está midiendo la distancia entre su habitación y la casa de Millón, estimando que es aproximadamente 10 metros, cuando ella está adentro. Justo entonces, Millón decide salir a caminar en la terraza, así que nuestro protagonista rápidamente intenta retraer la cinta, pero esta se traba, así que él lo hace con las manos. Cuando Millón se acerca a la orilla de la terraza, la cinta métrica se retrae, dejando un pequeño corte en el cuello de nuestro protagonista, y él se aleja un poco, mientras ella regresa a su habitación, dejándonos saber que nuestro protagonista cumple con todas las reglas, lo que lo hace un posible candidato a sufrir un accidente fatal. Con este episodio, el misterio se profundiza, haciendo la serie un poco más cautivadora. Lo que distingue The Witch con otros K-dramas en el mundo de la fantasía es que no recurre por elementos sobrenaturales, por lo menos hasta el momento en esta parte del video. Además de que esta estructura narrativa nos permite seguir el proceso de pensamiento de Dongjin, mientras formulas las hipótesis, crea estrategias para poder acercarse a Millón de la forma más segura, por así mencionarlo. El siguiente episodio comienza con nuestra protagonista cuidando lo que es su huerto. Ahí llegaría la casera, revelándonos que en realidad ella es la tía de su única amiga y estudiante del último año de la universidad, siendo ella Eunsil. Ellas tienen un momento juntas, demostrándonos lo unidas que son, ya que Eunsil se acuesta en su cama y Millón le prepara su comida, además de que se revela que es directora ejecutiva en una empresa de radiodifusión. Y es que la persona que ocupaba ese puesto anteriormente había decidido renunciar, ya que su hija por fin había entrado a una universidad que no le costaría mucho, haciendo que Eunsil se emocione hasta las lágrimas.
Más tarde, nuestro protagonista se reúne con ella y le explica que está recopilando información sobre Mi-young para ayudarla a salir de su escondite, aunque al principio ella está un poco renuente en querer aceptar ayudarlo, ya que lo recuerda de aquel momento que se metió al estudio de depilación brasileña, aunque terminaría aceptando. Ella le relataría el pasado de Mi-young, explicándole cómo fue aceptada en la Universidad Hancock para estudiar inglés y cómo intentó pasar desapercibida intentando no llamar la atención, pero a pesar de sus intentos, se hizo muy popular entre los chicos. Durante este tiempo se encontró con su viejo amigo Ik-jong, pero él fingió ignorarla, pues ya había escuchado los rumores de su pueblo natal. Mientras tanto, un chico perseguía a Mi-young con insistencia, incluso mientras ella intentaba escapar. En el proceso, él se cayó de una escalera y se lesionó, además de que el profesor de inglés intentó confesarle sus sentimientos a Mi-young después de un examen. Sin embargo, ella se fue a media frase antes de que él pudiera terminarla. Saliendo de la escuela, ella se encontraría con Eun-sil, mientras el profesor la observaba desde la ventana, pero tendría un accidente cayendo desde ahí. Este incidente consolidó los rumores acerca de Mi-young, y es que nuevamente el rumor de que ella era una bruja estaba rondando por toda la escuela, convirtiéndolos después de estos hechos ampliamente aceptados, y ella, muy abrumada, terminó abandonando la universidad. Eun-sil buscó a Mi-young y finalmente la encontró viviendo en los barrios bajos, evitando a la gente lo más posible. Ellas tienen una conversación por un momento, donde Eun-sil le dice que sabe bien que no se debería de compadecer por ella, y no lo hace en realidad, pero sí se preocupa mucho por ella. Así que antes de irse, ella termina dándole su número de contacto, esperando que ella le mande un mensaje, pero no lo hace hasta meses después. En una noche lluviosa, mientras Eun-sil estaba trabajando, recibiría una llamada, encontrando a Mi-young fuera, que le pide disculpas ya que era la única persona a la que podía contactar, resultando ser que entraron a robar en su casa. Allí Eun-sil le dice que de ahora en adelante será su hermana mayor, además de que le ayuda a conseguir otra habitación, siendo esta la que se encuentra en la azotea de la casa de su tía. Más tarde, Eun-sil organiza una reunión con Dong-jin para que conozca a una persona que interactuó con Mi-young en el pasado, lo que le permite recopilar más datos para su hipótesis. Al despedirse, Dong-jin revela que planea probar su teoría consigo mismo, algo que preocupa demasiado a Eun-sil, ya que le pregunta si siente algo por Mi-young, y de ser así, él terminará sufriendo las consecuencias. Para lograrlo, termina aceptando un trabajo de repartidor a tiempo parcial, asegurándose de trabajar solo el día que Mi-young pide la compra. Ese día programa un temporizador de 10 minutos y le entrega el paquete a Mi-young, dejándonos a la expectativa de qué sucederá después. En este episodio presenciamos el primer encuentro de Dong-jin y Mi-young. También descubrimos el pasado de la misma Mi-young después de haber salido del pueblo, además de que nuestro protagonista sigue avanzando con su hipótesis. Es muy interesante cómo la serie decide desentrañar todo el pasado de Mi-young por medio de la investigación de nuestro protagonista, en lugar de tener flashback directo. En contraste a los episodios anteriores, presentaban la historia de Dong-jin de una manera un poco más convencional, haciendo que esta técnica narrativa presente a Dong-jin como un protagonista más activo por lo menos de momento. El episodio comienza con Dong-jin supervisando la rutina diaria de Mi-young. Ahí descubrimos que no tiene amigos y solo conoce a Eun-sil. Una vez al mes viaja sola en autobús. Damos un salto al presente donde nuestro protagonista se compra un casco para así mantener oculto su rostro, además de estar protegido. Así que volvemos a donde nos habíamos quedado. Cuando nuestro protagonista se encuentra con Mi-young, él le entrega de su paquete. Antes de eso, él activaría su cronómetro y hablaría con ella a través del comunicador, comentándole que necesita firmar para poder recibir el paquete. Así que ella no le queda de otra que tener que salir. Dong-jin aprovecha la oportunidad y le dice que tiene que verificar que todo haya llegado bien. Pasan los días y Dong-jin sigue probando cuánto tiempo puede permanecer cerca de Mi-young. Decide que estar a menos de 10 metros de ella durante 10 minutos es seguro. Para superar el límite decide quedarse más tiempo, esta vez 10 minutos y 14 segundos. Sin embargo, al irse pierde el equilibrio en las escaleras y se fractura el tobillo. La siguiente vez que entrega un paquete, Mi-young intenta pagar con tarjeta y Dong-jin se pone muy nervioso al acercarse el límite de los 10 minutos. Afortunadamente completan la transacción justo a tiempo y logra salir del edificio sin tener ningún incidente. Sin embargo, a pesar de seguir las reglas, sufre un accidente cuando un letrero le cae encima. Mientras se recupera en el hospital, nuestro protagonista empieza a analizar qué fue lo que salió mal, ya que prácticamente había hecho todo bien, pero él especularía que la cantidad de palabras intercambiadas entre ellos podría haber desencadenado el incidente. Mientras tanto, Mi-young esperaba con ansias verlo, al ver que no era él el que estaba entregando el paquete. Decidido a comprobar su hipótesis de nuevo, Dong-jin toma precauciones adicionales. Vuelve a visitar el sitio donde venden equipos para motociclistas y se equipa con un traje protector, un casco mejorado y comienza a entrenar con regularidad. Al reencontrarse con Mi-young, cuenta cuidadosamente sus interacciones, esta vez superando los 10 intercambios.
y como resultado a esto sufre otro accidente y vuelve a terminar en el hospital. Eun-sil lo visitaría en el lugar y tras ver sus hallazgos lo insta a que se detenga porque es demasiado peligroso. Más tarde, al regresar a casa, Dong-jin se da cuenta de que es el día del viaje mensual en el autobús que hace Mi-jong, así que él la sigue, pero se sienta en el último asiento disponible, manteniendo una distancia de 11 metros. Todo parece muy bien en el trayecto, pero sin embargo, en el viaje de regreso cae la noche y el clima empeora. Mi-jong le ofrece su asiento a una anciana, obligándola a retroceder y sin darse cuenta acortando la distancia entre ella y nuestro protagonista. Para poner peor las cosas, el autobús se atasca en el tráfico. Dong-jin se da cuenta de que se le agota el tiempo. Comprendiendo que quedarse dentro sería fatal, intenta escapar desesperadamente saltando del autobús por la ventana. Y como si eso no fuera suficiente, desafortunadamente para él, Mi-jong lo reconoce, rompiendo casi todas las reglas de la muerte. Confiando en las estadísticas de que ningún rayo ha caído jamás en el río Han, se arriesga y se lanza al río. Un pequeño paréntesis para analizar un poco lo que fue este episodio. Conforme se va desarrollando la trama, esta serie nos mantiene enganchados, especialmente a medida que nos vamos involucrando más en la investigación de nuestro protagonista. Este episodio se centra más en Dong-jin, como un sujeto de pruebas para su hipótesis, añadiendo una nueva regla. Tienes que tener un intercambio de 10 palabras con la misma Mi-jong. Podría ser fatal. El siguiente episodio continúa con el anterior, con Dong-jin saltando al río Han. Mucho después lo vemos siendo llevado en una ambulancia mientras Mi-jong observa desde el puente, agradecida por la rápida llegada de la ambulancia. En un flashback, nos enteramos que Mi-jong había notado a Dong-jin mientras habían estado en la escuela y había observado su contacto visual varias veces, que a diferencia de las demás personas, él mostraba una tristeza profunda por la pérdida de uno de sus compañeros. De vuelta en el presente, Dong-jin despierta en el hospital y se percata que Jung-hyuk estaba ahí. Ahí, él se termina enterando que el salto de nuestro protagonista fue parte de un experimento. Eun-sil también lo visita, preocupada por su condición, percatándose del mejor amigo de nuestro protagonista. Así que él se despide y sale del lugar. Mientras tanto, Dong-jin le pide un favor a Eun-sil, y es que las personas que han estado enamoradas de ella han salido lastimados. Pero, ¿ella ha estado enamorada de alguno de ellos? Y que ese será su último pedido. Así que tiempo después, Eun-sil lleva a Mi-jong a un campamento, donde le pregunta sobre su pasado, especialmente si alguna vez le gustó a alguien. Mientras tanto, Eun-sil mantiene a Dong-jin al tanto por teléfono, y Mi-jong revela que le gustaba de verdad su superior Im In-jong y explica que sufría epilepsia, descubriéndolo un día que lo vio en la farmacia, pero él se sintió apenado y escondió la medicina. Y es que usualmente en Corea, si una persona es enferma o es débil, por así decirlo, débil de salud, usualmente las personas no lo ven muy atractivo o atractiva, ya que ellos lo ven como un tipo de debilidad y que no podrá tener un futuro muy proveedor. Así que tiempo después, justamente cuando ellos iban saliendo de la iglesia, Ik-jong sufre una convulsión delante de Mi-jong. Ella le ayuda a disimularlo como un accidente, protegiéndolo de la vergüenza. Más tarde lo vio en la universidad, pero para entonces sus sentimientos por él se habían desvanecido. Él se disculparía por no haberla felicitado antes, y ella le comenta que lo hizo gracias a las notas que le dejó, recordándole aquel libro que le entregó el día que sufrió la epilepsia en la iglesia. Pero él no recordaba nada, y desde ese momento, aunque tenía una pequeña pizca de sentimientos por él, al no recordar aquel cuaderno de notas que le había dejado, y sí, estamos hablando de ese mismo cuaderno, y por eso ese fue el detonante que terminara con los sentimientos de Mi-jong. Eun-sil interrogaría entonces a Mi-jong sobre los diversos aspectos de las reglas de la muerte, y descubrimos que Ik-jong las había roto todas. Mi-jong también llega a creer que Ik-jong se le había confesado, algo de lo que se da cuenta solo más tarde, al descubrir que él había escrito su confesión en la última página del cuaderno. Para que Dong-jin pueda sobrevivir, Mi-jong debe de aceptarlo y también quererlo. Además de que nuestro protagonista había tomado el cuaderno después de que Mi-jong lo tirara. Dong-jin visita a Ik-jong y descubre que él era la única excepción a las reglas. Esta revelación lo decepciona, pues comprende que la única manera de que alguien sobreviva a las reglas de la muerte es si Mi-jong corresponde a sus sentimientos. Decidido, se prepara para un enfrentamiento final, entrenando incansablemente y empacando sus pertenencias. Entonces se atreve a revelarse como el repartidor. Disculpándose, le dice que no pudo ayudarla y que tenía mucho que decir. Finalmente, le comenta que nada de lo sucedido fue su culpa y que debería de vivir su vida con normalidad, dándole un regalo de sus compañeros para luego marcharse. El episodio termina con un camión acercándose a Dong-jin, como si quisiera atropellarlo. Este episodio resume prácticamente el punto principal de la trama, la investigación de Dong-jin sobre la situación especial de Mi-jong, aunque la decisión de detener la investigación puede que suene un poco abrupta y a la vez decepcionante. En realidad tiene cierto sentido,
Nuestro protagonista comenzó la investigación para ayudar a Mi-young, aunque también era un proyecto, por así decirlo, egoísta. Sin embargo, como Mi-young tiene el control de quién se acerca a ella, Dong-jin se percata que ya no puede seguir con la investigación, debido a que ya no está en sus manos. El siguiente episodio retoma los eventos anteriores, con Mi-young viendo los videos que Dong-jin había hecho para ella, incluidas imágenes de su antigua casa, y un sentido video de disculpa de su ex compañera de la escuela, quien admite haber difundido rumores sobre ella, comentándole que era demasiado joven e inmadura. Mientras tanto, la atención se centra en Jung-hyuk, quien persigue a la persona responsable de herir a la reciente víctima. Esto ocurre mientras Dong-jin va a ver a Mi-young, dejando el mensaje en el teléfono. Tras detener al sospechoso, Jung-hyuk pierde el control y termina dándole una golpiza a la persona sospechosa, lo que termina resultando en su traslado. En los días siguientes, Eun-sil visita a Jung-hyuk para informarle de la desaparición de nuestro protagonista. Al darse cuenta que no ha tenido contacto con él durante ya un tiempo, Jung-hyuk comienza a investigar la desaparición, registrando su habitación. Allí descubriría pistas sutiles como el nombre de Mi-young resaltado en los libros que ella había traducido. Al parecer, nuestro protagonista le había dejado diferentes pistas en toda la habitación. Más tarde, él se termina reuniendo con Eun-sil para averiguar más sobre el comportamiento de Dong-jin, y así juntos nuevamente regresarían a su cuarto, donde Eun-sil revela por qué Dong-jin vivía en esa pequeña habitación, y queda claro que nuestro protagonista acechaba a la misma Mi-young. Además de esto, descubren un mensaje en la ventana, y es que estaba escrito con un marcador fluorescente. El mensaje brilla sobre ti. Este sutil mensaje lleva a Jung-hyuk al blog personal de nuestro protagonista, al que accede usando su credencial de estudiante, escrita en un antiguo informe sobre Mi-young, precisamente cuando estaban en la escuela. El blog contiene registros detallados, teorías y datos de Dong-jin sobre Mi-young. Durante la noche, Jung-hyuk lee el blog, mientras Eun-sil se queda dormida. En medio de la noche suena la alarma del teléfono de Dong-jin, que estaba escondido debajo de su escritorio, percatándose que esa es la hora en la que sale Mi-young para alimentar a los gatos de la calle. Así que Jung-hyuk decide seguirla a las 2:30 de la mañana. Estando allí tienen una ligera conversación, mientras él mide el tiempo y a la vez la distancia. Allí él le dice que cree que es una bruja más que nadie. Mientras tanto, Eun-sil despierta y descubre un informe de Dong-jin había recopilado sobre Jung-hyuk. En el nuestro protagonista relata que Jung-hyuk rompió todas las reglas con Mi-young, pero salió ileso. Al hacerlo sin saberlo, confirmó la hipótesis de Dong-jin. Esto lleva a la conclusión de que Jung-hyuk es el homólogo masculino de Mi-young, siendo él un brujo. Eun-sil sale a buscarlo, encontrándolo del otro lado de la calle, exactamente a 10 metros de distancia. Este episodio marca un tono diferente con respecto a los episodios anteriores, con Jung-hyuk cobrando el protagonismo, tras haber tenido el papel secundario en los episodios anteriores. Además de eso, se revela que Jung-hyuk es la contraparte masculina de Mi-young, siendo que él también vendría siendo un brujo. La verdad, vamos a ser sinceros, la idea parece muy interesante, pero para estar en el penúltimo capítulo es muy poco desarrollo, ya que carece de esa fuerza emocional que busca. Principalmente porque el personaje de Jung-hyuk no ha tenido mucho protagonismo en pantalla, ni una historia muy profunda que nos haga empatizar con él de esa manera. El episodio final comienza con Jung-hyuk conociendo a la víctima del sospechoso, repasando los detalles de su interacción. Allí se revela que Dong-jin ya había contactado con la víctima para compartir su teoría sobre Jung-hyuk. Por primera vez nos enteramos que nuestro protagonista también estaba estudiando los casos relacionados con el mismo Jung-hyuk, a la vez que lo hacía con el de Mi-young, quedando en claro que los esfuerzos de Dong-jin no solo se limitaban a Mi-young, sino también en encontrar la manera de proteger a Jung-hyuk. Ella le diría que no tiene de qué preocuparse, ya que nunca cumplió con el requisito de estar interesada en él. Más tarde visitaría a Mi-young y finalmente le entrega el informe universitario de Dong-jin, explicándole que intentó dárselo hace 10 años. Luego le muestra la extensa información que nuestro protagonista había recopilado, no solo sobre ella, sino también sobre el propio Jung-hyuk. Él explica que la intención de Dong-jin siempre había sido encontrar la manera de amar a Mi-young. Ese mismo día la llevaría a la habitación de nuestro protagonista, comentándole que sería decisión de ella, que a partir de ese momento podría levantar una denuncia para arrestar a nuestro protagonista y que él actuaría como testigo. Además de que ahora será turno de ella investigar al mismo Dong-jin. Al día siguiente, Eun-sil se encuentra con Jung-hyuk para preguntarle acerca de nuestro protagonista. Sin embargo, él se sienta un poco lejos de ella e insinúa sutilmente que ella está interesado en él, aunque Eun-sil nunca admite explícitamente sus sentimientos. Le cuenta cómo se aisló al darse cuenta que la gente a su alrededor salía lastimada.
al igual que Mi-young lo hizo, hasta que Dong-jin llegó a su vida. Además de eso, se descubre que Mi-young ha desaparecido, además de que al parecer, después de eso, Jung-hyuk descubre que nuestro protagonista se encuentra en Austria, y Mi-young se dirige hacia el lugar, encontrándose con él. Finalmente juntos, Dong-jin le confiesa sus sentimientos. En medio de una tormenta inminente, justo cuando está a punto de irse, Mi-young señala tras analizar sus datos que todas las desgracias sucedidas solo ocurrieron cuando la gente se alejó de su espacio, no cuando estaban cerca de ella. Entonces también confiesa que lo ama y le pide que se quede con ella. Mientras la tormenta comienza a amainar, de vuelta en Corea, Eun-sil confronta a Jung-hyuk, presionándolo para que se sincere con ella, así que Eun-sil acorta la distancia entre ambos, a pesar de conocer los riesgos. Luego sube a un autobús dejando a Jung-hyuk. Visiblemente preocupado por su seguridad en ese momento, Jung-hyuk recibe un mensaje de nuestro protagonista, que le dice no la dejes sola, siendo esta la última variable en la teoría de Dong-jin. Así que Jung-hyuk corre para alcanzar el autobús, cumpliendo la decisión para evitar que Eun-sil salga lastimada. El conductor finalmente se detiene, lo que permite a ambos reencontrarse, insinuando que Jung-hyuk finalmente ha aceptado sus sentimientos. Mientras tanto, Dong-jin y Mi-young reanudan su vida juntos en Austria al final del episodio, terminando con el drama. Y bueno chicos, decir que este final fue un final un poco decepcionante, sinceramente sería quedarse un poco corto. El episodio y posiblemente los dos últimos padece de un guión demasiado apresurado y de desarrollos argumentales un poco ilógicos. El romance repentino entre Jung-hyuk y Eun-sil resulta especialmente un poco fuera de lugar, con poco desarrollo, incluso podría llegar a ser algo, no lo sé, forzado. Además que es algo evidente que la serie intentaba llenar muchos espacios, reciclando bastantes escenas con muchos flashbacks e introduciendo puntos en la trama sin ningún desarrollo. Además de que la confesión de Mi-young con nuestro protagonista también pone a prueba un poco la credibilidad para un personaje que apenas tuvo pocas interacciones con él. En definitiva, el final concluye la serie de una forma conveniente y lo más apresurada posible. Sinceramente me siento un poco triste en este aspecto porque la verdad se veía que la serie tenía mucho potencial, con una historia que al principio te dejaba intrigado de querer saber más de todo lo que estaba sucediendo, y hasta cierto punto en los primeros episodios logré como que sentir un poco de empatía por los personajes, bueno, en este caso por Mi-young, porque era la que estaba pasando por todo, pero todo eso se empezó como que a desmoronar de a poquito conforme iba avanzando la trama. Sinceramente, ¿recomendaría ver este drama? Pues sí y no. Si tienes tiempo y quieres ver una serie palomera, tomarte tu tiempo para ir entendiendo las cosillas, adelante, puedes hacerlo. Ver el drama Mellow Movie, que de hecho ya hice el resumen que estarás viendo por aquí en alguna recomendación, pero sinceramente sería mejor ver ese porque te hace empatizar mucho más con los personajes. Me gustó, está entretenido, la verdad, pero hubiera sido mejor que se tomaran su tiempo para desarrollar un poco más los personajes, porque vuelvo y repito, tenía mucho potencial. Pero bueno, aquí lo que importa es tu opinión. Dime qué te pareció, ya viste este drama, le vas a dar una oportunidad. Por favor déjamela en la parte de los comentarios, que me gustaría saberlo. Además de que te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita para que estés enterado de los próximos videos que estaré subiendo en el canal. Yo soy Benja, nos vemos en la próxima. Adiós.